Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Conversando con don Alejandro Arredondo, economista, y versado en los temas agropecuarios. Por eso le abordamos así rápidamente el tema del arroz y las implicaciones que esto tiene para los productores nacionales, y no solo los productores. Cerca de 300,000 familias dependen de la industria del arroz, desde la siembra, preparación de terreno, hasta que el arroz llega a los consumidores finales. Sin embargo, tenemos en Estados Unidos en esta semana, hace unos 10 días para acá, quiebra de bancos en Estados Unidos. Bancos importantes, bancos incluso que tienen filiales en otro país, incluso en Londres. Sin embargo, la Junta Monetaria de la República Dominicana dice que no afectará al sistema financiero en la República Dominicana. No voy a abundar, Alejandro, en la pregunta, en la fundamentación de la pregunta, porque el tema está ahí, y te abro la cancha para que mire, para nosotros, ¿no? Mirar con palabras, con análisis, la situación en Estados Unidos. Hay una crisis que parece que es cierta, que está ahí, se agrava mucho más con la guerra, aunque ellos no lo quieran entender, y si nos puede impactar a nosotros. Te dejo la cancha libre. Sí, ciertamente, bueno, esta quiebra de este banco de Silicon Valley, que es un Silicon Valley y de otro banco, de Signature Bank, que en el caso del primero, del Silicon Valley Bank, es un socio financiero de la economía de la innovación que ayuda a los emprendedores, inversiones en empresas, innovadores del mundo a alcanzar ambiciosos objetivos tecnológicos. Entonces, este banco tenía una activa hasta el año pasado, cerró con unos 209 mil millones de dólares. Es decir, que eso viene siendo 2 veces la economía dominicana, aproximadamente. Quebró, este es el banco número 16 del sistema financiero de Estados Unidos, y tiene una particularidad que tienen pocos ahorrantes, pero con grandes cantidades. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue durante el año 2020-2022, ellos tuvieron una sobreliquidez, o sea, captaron mucho dinero porque ellos le prestaban a los inversionistas, los llaman emprendedores informáticos, los startup, porque en ese momento, recordemos que lo que eran las tecnologías de lo que estamos viendo ahora, el Zoom, el Netflix, la televisión por streaming, había mucha capacidad para invertir. Entonces ellos le prestaban. Entonces, esas ganancias, entonces, lo tuvieron a través de esos préstamos que le hicieron a esos innovadores, fueron depositadas en ese banco, en el Silicon Valley Bank. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos, con las buenas tasas que tenía los bonos de los Estados Unidos, que son de bajo riesgo, depositaron todo en bonos, compraron bonos de los Estados Unidos, porque eran de bajo riesgo, de buenas tasas. Pero ¿qué pasa? Luego que terminó la pandemia, entonces vino el proceso inflacionario en los Estados Unidos, de alguna forma la guerra Rusia-Ucrania, y mucha incertidumbre en el sector, en la economía mundial, comenzaron a subir las tasas de política monetaria en los Estados Unidos. Y eso hizo entonces que los bonos que los inversores compraron los Estados Unidos, que
son de bajo riesgo, y repito, se devaluaran, porque son un bono que te costaba $1,000. Ellos intentaron venderlo por esos $1,000, no se lo compraron porque no valían nada, no valían nada. Eso fue a causa de la sobreliquidez que ellos tuvieron de invertir en una sola parte en esos bonos. Entonces, cuando los inversionistas, los ahorrantes de ese banco, esos emprendedores, fueron a buscar dinero, dijeron, no, aquí no se le puede entregar por situaciones. Se corrió el rumor entre todos los ahorristas de ese banco, y en un solo día, Alfonso y amigos televidentes, hicieron retiros del banco de alrededor de 45,000 millones de dólares. Eso es más de $1 millón por segundo. Entonces, el sector bancario vale mucho lo que es la credibilidad, la confianza, y cuando eso se pierde, entonces eso impacta no solamente a un banco, sino afecta a varios bancos. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la agencia que ellos tienen que garantiza los depósitos a los ahorristas, que se le llama algo así como Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos, por su sigla FDIC, por su sigla en inglés, dijo, nosotros le vamos a garantizar la devolución de sus depósitos a todos los ahorrantes, no así a los inversionistas. ¿Por qué? Porque recordemos que en la crisis del 2008 se le devolvió dinero, no solo cuando quebró Lehman Brothers, que fue el banco más grande en ese momento y creó una crisis sistémica, y luego voy a explicar lo que significa crisis sistémica, riesgo sistémico. Fue que no solamente se le entregó dinero a los ahorrantes, sino también a los inversionistas. Y recuerdo que en cuando se tuvieron que reunir un domingo, Barack Obama, que era ya presidente, él veía, bueno, salió publicado en el New York Times, él veía muchos de los ejecutivos de Lehman Brothers que llegaban en helicópteros a las reuniones, y él dijo, pero ven acá, y a esto es que el gobierno de Estados Unidos le va a pagar las pérdidas de este banco, la quiebra de este banco de Lehman Brothers, porque ¿qué sucede? Que las ganancias en el sector financiero de Estados Unidos, y como en otros bancos, en otras partes del mundo, las ganancias son ganancias privadas. Sin embargo, las pérdidas son colectivas. Y me preguntarán, ¿por qué sucedió esto? Bueno, porque en el gobierno de Barack Obama hubo una ley en donde se tenían que supervisar a los bancos que tuvieran a partir de los $50,000. Y luego en el gobierno de Barack Obama, y en esa parte hubo un poco, en esa parte en el discurso de Joe Biden el lunes pasado, un poco de política, porque le echó la culpa al gobierno de Donald Trump, donde el límite para supervisión se elevara. O sea, los bancos a partir de $50,000 fueran supervisados, pero ese umbral fue elevado a los $250,000. Entonces, se hizo lapsa esas regulaciones, y por eso se produce estas quiebras de este banco. ¿Qué debe de ser garantizado?
se ha garantizado que los depósitos de los ahorrantes se le entregarán a través de esta Corporación Federal de Seguro de Depósitos de los Estados Unidos. Pero hay un asunto, que hasta qué punto esto repercutirá en otros bancos en los Estados Unidos. Eso hay que verlo en el tiempo, porque la señal que ha enviado los Estados Unidos es una señal del gobierno de Joe Biden, es una señal de confianza, pero siempre tiene sus repercusiones en otros bancos, ya sea en los Estados Unidos o en otros bancos. La cuestión es que a la República Dominicana, las relaciones que tenemos con bancos de los Estados Unidos son bancos grandes, bancos como el Bank of America, que es un banco de los mayores de los Estados Unidos que tienen bajo riesgo. Está el Citigroup y está el Wells Fargo. Son bancos como repito, bancos con niveles de riesgo bajos y una muy buena calificación de riesgo crediticia. O sea que además de que cuando se produjo la crisis bancaria aquí, que quebraron 3 bancos en el 2003-2004, se tomaron medidas de regulaciones para evitar el riesgo sistémico. ¿Qué es el riesgo sistémico? El riesgo sistémico no es más que de tener controlado que cuando quiebra un banco, eso no repercuta en las otras entidades bancarias. 2 minutos. Entonces, particularmente, por el momento, no creo que eso vaya a afectar el sistema financiero dominicano por el momento. Ahora sí, las autoridades, tanto del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, deben estar monitoreando esta situación que se ha dado en los Estados Unidos, porque son bancos, los que quebraron en Estados Unidos, que no tienen esa repercusión tan grande como fue el Lehman Brothers, que era uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Gracias, Alejandro, por entender ese mundo complejo del sistema bancario y financiero de Estados Unidos. Pero es un tema que hay que seguirlo abordando. Sí, si me permite, solamente unos segundos. Okay. Hay que ver la parte estratégica, geopolítica de esto. Los Estados Unidos están obligados a salvar, a hacer un salvataje a esos ahorrantes del Silicon Valley, porque son los emprendedores de tecnología, y si no lo hace así, lo que sería China, que es su competidor tecnológico, entonces acaparía entonces el sector tecnológico en todo el mundo. O sea, ellos están de manera obligada a hacerlo. Bueno, gracias, Alejandro. Un poco algunas dudas que teníamos sobre el tema, pero estamos sobre el tiempo entonces, y ahí vienen ya 2 maestras para conversar en lo que queda de programa. Saludamos a María Salomé Peña, que está en sintonía con nosotros, a Ana Felipe, la propia maestra Paula Xiomara Méndez, Fior López, don Jacinto Sención Mateo, y hay otro más que en esta plataforma y no puedo verla, don Juan Francisco de la Rosa. Bueno, gracias, Alejandro, una vez más, siempre con nosotros. Pausamos, Natanael.